Bien, hermanos, Dios les bendiga. En esta mañana vamos a comenzar. Ya voy a estar grabando la sesión para que todos puedan verla en su momento. Es importante que todos tengan esta clase, hermanos, pues porque es sobre los sacramentos que tiene que ver con el bautismo en agua y la Santa Cena. Ordenanzas y ceremonias. También este capítulo incluye la ceremonia de bodas de 15 años, ese tipo de eventos que tenemos sociales en la iglesia, pero que vamos a ver hasta yo creo que la semana que entra para hoy nada más enfocarnos en el bautismo en agua y la Santa Cena. Muy bien, mire lo que dice el autor del libro. Ok, En general, la iglesia evangélica está de acuerdo en practicar tan solo dos ordenanzas. La iglesia cristiana evangélica tenemos solamente dos ordenanzas, el bautismo en agua y la Santa Cena, y en llamarlos ordenanzas en lugar de sacramentos, esto se debe a que no interpreta que sean sagrados en el sentido de que, de que al practicarlos se recibe una gracia especial como la iglesia católica lo cree y lo enseña. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hacemos la Santa Cena y el bautismo en agua más por obediencia que por obtener un plus o un extra en nuestra vida espiritual. Es decir, no nos hace ni más santos ni más pecadores, al contrario, simplemente nos hace obedientes respecto a lo que Dios quiere que hagamos y nos lleva a practicar las palabras del Señor Jesucristo respecto a al bautismo y a la última cena, ¿verdad? Ellos añaden cinco amén, amén. ceremonias a las ordenanzas que los evangélicos aceptamos de acuerdo a las escrituras. Estos son confirmación. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos dos ceremonias nada más, bautismo en agua y Santa Cena. La Iglesia Católica tiene cinco. Confirmación, primera comunión, matrimonio, sacerdocio y extremaunción. Extremaunción, perdón. A los siete les llaman sacramentos. Nosotros no estamos de acuerdo en la confirmación, en la primera comunión, en que el matrimonio necesita estas dos previas, en el sacerdocio. No estamos de acuerdo en eso, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo enseña así. Simple y sencillamente, o sea, son enseñanzas no bíblicas, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos en el bautismo en agua y lo practicamos porque es una ordenanza bíblica. ¿Qué quiere decir? Que lo encontramos en la palabra de Dios. Y si lo encontramos en la palabra de Dios, lo llevamos a la práctica como tal, ¿verdad? Entonces, el bautismo en agua es una ordenanza que Cristo dio a la iglesia. Mediante el bautismo, el creyente declara ante el mundo que muere con Jesús y que resucita también con él a fin de caminar en novedad de vida, es decir, en vida nueva. El mundo que muere con Jesús y que resucita también con él, está basado en Mateo 28:10, Hechos 10:47 al 48, Romanos 6:4 y Hechos 20:21, Hebreos 10:22. Vamos a leer algunos versículos de estos, hermanos, para que usted, a lo mejor no todos, porque pues son algunos, pero para que usted Ok, tenga más claridad de por qué lo practicamos bíblicamente, ¿verdad? amén, amén. Mire, vamos, algunos de ustedes, hermanos, busque Mateo 28:10, Hechos 10:47 y 48, y yo leo Romanos 6:4. Yo busco Mateo 8:10. Muy bien. Amén. ¿Qué dice, hermano? Dice, dice, oyéndole Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, y ni aun a Israel he hallado tanta fe. ¿Te sigo? Sí, Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas.
de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo el cinturión, ve y como creíste te sea hecho. Y su siervo fue sano en aquella misma hora. Y vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada y con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Ella se levantó y le servía. Y caída la tarde trajeron a él muchos endemoniados con sus palabras, echó fuera a los espíritus y sanó a todos los que estaban enfermos, Muy bien, hasta para que se... pásate al 16, hermano. Ok, lo vuelvo a leer. Sí, Mateo 28, 16. 28, 16. Ok. Dice, dice 28, 16, dice entonces los 11 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, mas unos dudaban. Y Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien. Ahí está la ordenanza, hermanos, ¿verdad? ¿Quién da la ordenanza? Amén. ¿Quién da la ordenanza? El Señor Jesús directamente, ¿cierto? Jesús, Jesús. Entonces, nosotros bautizamos porque el Señor Jesús y lo hizo como mandato, hermanos, ¿verdad? Amén, amén. No porque se nos ocurrió, no porque pensamos que era una buena idea, sino porque es un mandato del Señor. Entonces, en ese sentido, encontramos que Mateo 28 nos da, ¿verdad? Nos da una base. ¿Qué dice Hechos 10, 47 y 48? Hay que prender el micrófono, hermano. Amén. Hechos 10. Sí, es que lo tiene, hermano, pero te he apagado el micrófono. Ahí Ahí está. Ok. están. Ok. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Muy bien. Fíjese cómo el bautismo es una práctica que se lleva, ¿verdad? En la iglesia primitiva o la primera iglesia como un mandato del Señor. Romanos capítulo 6, hermanos. Todo el capítulo 6 de Romanos, empezando, nos enseña el simbolismo del bautismo. Mire lo que dice. ¿Qué pues diremos? Palabras del apóstol Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que con el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que sirvamos más al pecado. Porque, porque, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él,
porque por cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el bautismo en agua es un simbolismo de la muerte y resurrección de Cristo. Nosotros somos Amén, amén. sumergidos simbolizando la muerte al pecado, y cuando somos levantados del agua y salimos del agua, simbolizamos una vida nueva en Cristo, una resurrección. Todo Amén, aquel amén. que se arrepintió sinceramente de sus pecados, considerando a Cristo su Señor y Salvador, debe someterse a la ordenanza del bautismo en agua por inmersión, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Por inmersión, ¿cómo, hermanos? Por inmersión es sumergir a la persona, ¿verdad? Eso es lo que enseña la Biblia, no enseña otro tipo de fórmula, otro tipo de hacer el bautismo. Si nosotros queremos realmente predicar a Cristo y su palabra tal cual es, necesitamos hacerlo como dice la Biblia, no como alguien más dijo. Al cumplir esta ordenanza, el creyente lava su cuerpo en agua pura como símbolo exterior de limpieza, porque simbólicamente ya se cambió y roció su corazón por medio de la sangre de Cristo como una experiencia de limpieza interior. ¿Qué quiere decir? Que el bautismo tiene que ver con el arrepentimiento de pecados y con la confesión de Jesús como nuestro Salvador. Amén, amén. ¿Cuáles son las razones para el bautismo, hermanos? Cristo legó a la iglesia primitiva esta ordenanza, la cual quedó como una perpetua obligación para la iglesia de todos los tiempos. Esta evidencia se corrobora con los siguientes hechos. Cristo pidió que lo bautizaran, según Mateo 3, 13 al 15. Cristo aprobó la práctica de esta ordenanza en sus mismos discípulos, Juan 4, 1 al 2. La gran comisión incluye principalmente el bautismo, Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id por todo el mundo, predicar el evangelio bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y Marcos 16, 16, la iglesia primitiva practica la ordenanza y la enseñanza, según Hechos 2, 38, 41, 3, 36 al 38, 8, 12 y 9, 18. Pablo incluyó la ordenanza del bautismo en sus escritos, según Romanos, Gálatas y Colosenses. Pablo mismo recibió el bautismo, según Hechos 9, 18. Hasta aquí, hermanos, ¿preguntas o todo bien? Todo bien, todo bien. Bien, hermano. Si se fija, hermanos, es una ordenanza bíblica y por eso nosotros lo llevamos a cabo así, ¿verdad? Sí, amén. A ver, hermanos, para corroborar, alguno de ustedes busque Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15, Yo lo busco. y luego alguien más busque Mateo 28, 19 al 20, y yo voy a leer Hechos 9, 18, y ahorita en un momento los Ma- leemos, hermanos. Me dicen cuando estén listos. Mateo, Mateo 3, hermano. Mateo 3, 13 al 15. 3:13. Al 15. Sí, puedes No, buscar de 3. Mateo desde el versículo 3 y ahorita desde el capítulo 3 13, ahorita ve. 14 y 15, hermano. Sí, Ok, muy bien, hermano. Usted dice ahorita, cuando. sí, ahorita lo leemos.
Listo, hermano, ¿qué dice? Muy bien, hermano. Del 13 al 16, ¿ah? Sí. Ok, así dice. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero, pero Juan le respondió diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió y le dijo, deja ahora porque nos es preciso cumplir así toda justicia. Entonces le dijo, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. Amén. Entonces, aquí el bautismo de Jesús, hermano, no es porque Jesús se arrepiente de pecados como nosotros, es por obediencia para llevar la ordenanza. Por eso Juan Amén. dice, ¿verdad? Tú deberías de bautizarme a mí y vienes a que yo te bautice. Entonces, el bautismo de Jesús no significa que Jesús es pecador, significa que Jesús viene a cumplir completamente, hermanos, ¿verdad? ¿Qué dice el otro versículo, hermanos? Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy, Amén. muy bien, por eso Amén. creemos, hermano, que el bautismo en agua es esencial para la vida del cristiano, ¿verdad? O sea, el que confiesa a Cristo como Salvador debe bautizarse en agua, hermanos. Hechos capítulo 9, versículo 18, habla sobre el apóstol Pablo. Mire lo que dice. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió instantáneamente la vista y levantándose fue bautizado. Esto es el apóstol Pablo cuando fue camino a Damasco y se le aparece el Señor, le manda a un profeta, ¿verdad? Ananías, para que ore por él, para que lo ministre. Y el apóstol Pablo es bautizado en agua según este versículo, hermanos. ¿Qué candidatos al bautismo podemos tener? A una persona nacida de nuevo, Cristo le encomienda seguirle en el bautismo. Se debe dejar claro que la Biblia enseña que la salvación es a través de la sangre de Cristo y no por el bautismo en agua. Sin embargo, cuando la persona es salva por la fe en Cristo y por su sangre, el siguiente paso es el bautismo en agua. Por lo tanto, los candidatos al bautismo deben, inciso A, confesar sus pecados a Jesús. Esa es la confesión en la que nosotros creemos, hermanos. No a un sacerdote, no a un ser humano, a Jesús. Aceptar a Cristo como Salvador personal y Señor, arrepentimiento. Prometer seguir y servir, obras de arrepentimiento. Hacer pública la confesión de salvación, proclamación. Estar dispuesto a ser sepultado y resucitado con Cristo en el acto del bautismo, obediencia. ¿Qué significa, hermanos? Que el bautismo en agua es una confesión pública de nuestra fe en Cristo Jesús y de que hemos renunciado al pecado para comenzar a seguir a Jesús. El bautismo en agua, hermanos, es un simbolismo, no es algo literal. ¿Qué quiere decir? El bautismo en agua es tan maravilloso como bello, simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Cristo en el creyente que le obedece en este acto y que inició una comunión con él, según Romanos 6, 4 y 5 y Colosenses 2, 12, ¿verdad? ¿Cuál es el método, hermanos, del bautismo? Como lo confirma la mayoría de los eruditos en el estudio de las Sagradas Escrituras, aún los que practican el bautismo de los niños y que lo realizan solo por aspersión, la forma original del bautismo fue por inmersión y para personas con edad suficiente. ¿Qué quiere decir? Nosotros como cristianos evangélicos que somos creyentes que tratamos de llevar a la práctica la Biblia, no bautizamos niños, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia no enseña el bautismo de niños. Lo que la Biblia enseña respecto a los niños es la presentación del niño. Jesús fue presentado en el templo a los 8 días de nacido y luego lo circuncidaron, que era parte del ritual de los judíos. Entonces, nosotros a los niños los presentamos. ¿Cómo es una presentación de niños? Sus papás traen al bebé
delante del pastor, se hace una ceremonia de presentación donde ellos presentan al niño delante del Señor, comprometiéndose a que van a instruir al niño toda su vida en los caminos del Señor. Esa es la presentación del niño, es un acto de consagración del niño a Dios, pero no se bautiza el niño, nada más se presenta delante de Dios, se hace una oración, el pastor lee algunos versículos que tienen que ver con la consagración, que tiene que ver con la presentación de niños. Les dice a los papás, ustedes son los responsables que este niño o que esta niña sea instruido en los caminos del Señor, para eso han venido a presentarlo, pero no se bautizan niños, nada más se presentan. ¿Quiénes se bautizan? Las personas que han recibido a Jesús como Salvador personal, y para esto, hermanos, se necesita una edad suficiente para entender el bautismo. No se puede bautizar una persona que no entiende el bautismo. Ahorita vamos a ver la edad mínima, pero hay quienes dicen que probablemente una persona a los 14 años ya más o menos sabe lo que es el bautismo y ya ha decidido recibir a Cristo como Salvador. Quiere decir que ya tiene una conciencia de lo que está haciendo y es consciente que el bautismo en agua es un sacramento instituido en la palabra de Dios por Jesús y que él lo está llevando a cabo por obediencia y porque ya es cristiano. Pero un niño, hermanos, pues no sabe todo esto, ¿verdad? Aparte que un niño es inocente. Si un Bueno, niño, si un niño muere, hermanos, va con Cristo sin necesidad de confesión de pecados porque todavía está en un estado de inocencia. El niño no es pecador. Y luego usted puede decir, bueno, el niño hace cosas malas, sí, sí hace cosas malas, hace travesuras, pero no está consciente de esas travesuras. No está consciente de que está haciendo algo mal, ¿verdad? Entonces el niño puede tener actitudes eh, malas desde niño, travesuras, etcétera, pero mientras él no tiene una conciencia, hermanos, usted sabe, o usted nota que el niño de 2 o 3 años tiene conciencia de que está haciendo mal, no, no tiene conciencia. Esto llega ya a una edad más grande, ¿verdad? Puede llegar a los 8 años, a los 10, a los 12. Entonces, cuando un niño ya sabe lo que está bien y lo que está mal, necesita, hermanos, por lo tanto, confesar a Cristo como Salvador, y ya cuando tenga una edad suficiente, unos 14 y 15 años, puede bautizarse en agua. Esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. El método, como lo confirman la mayoría de los eruditos, eh, el bautismo de los niños no se realiza, ¿verdad? Aunque sea por expresión, algunos lo hacen por expresión, no bautizamos, los presentamos. Las palabras griegas que se tradujeron como bautizar y bautismo significan sumergir e inmersión. Por eso, hermanos, es un acto de obediencia. El mandato de Jesús fue, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? bueno, Muy man. bien. ¿Puedo hacer una pregunta aquí, pastor? Sí, Es que en lo que leyó usted en Hechos 9, sí. 18, dice que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Sí sería bautizado él ahí en agua o fue bautizado solo en el Espíritu? Miren, la historia de Saulo de Tarso, miren lo que dice desde el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te pareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista
y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por aquellos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Aquí, hermanos, hay varias cosas. Primero, le impone la mano a Ananías, recobra la sanidad al recobrar la vista. La También, vista. hermanos, es consagrado al ministerio porque le dice que el Señor Jesús lo mandó para orar por él. Es Sí, amén. bautizado en el bautismo en el Espíritu Santo, pero se cree que al llegar los discípulos, hermanos, como llegan a discipularlo, también es bautizado en agua. Por eso dice, Ok. enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, pero Saulo mucho se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces, si Pablo, hermanos, empieza a predicar que es un discípulo de Cristo, cuando dice el versículo 19, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, eso quiere decir, hermanos, que recobró la vista, fue llamado al ministerio, fue lleno del Espíritu Santo y fue bautizado en agua, ¿verdad? Entonces, Ah, ok. los cuatro elementos están ahí, hermano. Ok. Porque después de esto, hermano, Saulo de Tarso, después Pablo, pues él bautiza en agua también. Él dice que Bueno, bautizó unos cuantos, no bautizó muchos, pero sí bautizó algunos, ¿verdad? Yo me creo Ahora, que a dos personas. sí, según la carta a los Corintios, él no bautizó a tanta gente, pero sí bautizó. Entonces, obviamente, Sí, él no puede bautizar a nadie si no fue bautizado el primero, ¿verdad? O sea, él tuvo que haber sido obediente al paso del bautismo en agua, hermanos. Ahora, claro. el factor es de obediencia. El mandato de Jesús fue, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, según Mateo 28:19. Toda persona que cree en Cristo debe bautizarse, separarse del mundo y unirse a Cristo y a su iglesia. Este acto de obediencia establece un fuerte compromiso con Dios que el Señor honra, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Gálatas 3:27. La fórmula bautismal es, está, acá está. La fórmula debe ser en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Asimismo debe ser por inmersión. Cristo es nuestro ejemplo. Después de ser sumergido en las aguas del Jordán, ascendió de ellas, es decir, subió. A Jesús lo bautizaron a los 30 años. Los creyentes que Juan bautizó eran mayores de edad también, así como los que se mencionan en el libro de Hechos. La Escritura enseña que los niños pequeños se dedican al Señor. ¿Desde qué momento nosotros empezamos a bautizar en agua? Desde que la persona ya está consciente de pecado y que puede confesar a Jesús como Salvador, ya a una edad más o menos acorde, hermanos, puede ser 14, 15 años. Ahora, la fórmula bautismal, esto es importante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay versículos en Hechos que, como Pedro dice, arrepiéntase y bautícese todos en el nombre de Jesús. Muchos aquí se confunden, hermanos. Piensan que la fórmula bautismal es bautizar en el nombre de Jesús, porque Pedro así lo dijo, pero el Señor enseñó que tenía que ser en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién tiene razón? Jesús, hermanos, obviamente, porque Jesús está por encima de Pedro. Jesús dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere Pedro diciendo bautícense en el nombre de Jesús? Pedro no está hablando de la fórmula bautismal. Pedro está hablando de la autoridad que tenemos en Cristo para bautizar. Entonces Pedro está diciendo, bautícese cada uno en la autoridad que Cristo nos dio para bautizar. ¿Bajo qué nombre bautizamos? ¿Bajo qué En el nombre autoridad, del Padre, hermanos? ¿Bajo qué mandato? Bajo el mandato Padre de y Jesús. Espíritu Santo. Sí. Ahora, miren la diferencia. Cuando bautizamos a la persona, la bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cierto? Esa es la fórmula. Pero bajo la
la ordenanza de quién bautizamos, bajo la ordenanza de Jesús. Sí, Entonces, amén. lo que Pedro dice, arrepiéntase cada uno y bautícese en el nombre de Jesús, se puede también traducir o interpretar, arrepiéntase cada uno y bautícese bajo la ordenanza que nos dio el Señor de Jesús de bautizar a los nuevos creyentes. Entonces, Oh, Pedro no está hay una- hablando de la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pedro está hablando de la autoridad de Cristo que nos da como siervos para bautizar a otros, hermanos. No sé si me estoy explicando. Bueno, bueno. Pedro ya había escuchado a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La fórmula para llevar la fórmula del bautizo. Exacto. Pero es probable que también mucha gente todavía seguía incrédula en el nombre de Cristo, por eso les decía eso, para que escucharan esa ordenanza. Más bien lo que Pedro les está diciendo es, yo o nosotros como discípulos bautizamos por la autoridad que Cristo nos dio para bautizar y bajo ese respaldo, yo les estoy ordenando que se bauticen. ¿Sí me explico, Ok. hermanos? Sí, sí, sí. Pero obviamente al bautizarse esos discípulos, tenían que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí se le llama jerarquía teológica. ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Quién es más grande, Jesús o Pedro? Jesús, Obviamente Jesús. Jesús, hermano. Entonces nosotros seguimos la ordenanza de Jesús y no la de Pedro. Lo que Pedro está diciendo no está hablando de una fórmula bautismal, está hablando de la autoridad que tenemos en Cristo para bautizar. Aquí, hermanos, es interesante porque los hermanos apostólicos lo toman literal. Dicen, no, es que Pedro enseñó que hay que bautizar en el nombre de Jesús y ellos no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos bautizan en el Este, nombre de Jesús nada más. entonces Pedro estaría desobedeciendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿ah? Ahí. Exactamente, hermanos. Y claramente está que Pedro no es desobediente. Pedro se está Ah, refiriendo a otra cosa. Pedro no está diciendo la fórmula bautismal, Pedro está diciendo la autoridad que tenemos en Cristo para bautizar. Yo como pastor, usted como pastor, ¿tenemos autoridad en Cristo para bautizar? Sí, hermano. ¿Desde qué momento? Desde que hemos sido llamados al ministerio. Pero bautizamos bajo la fórmula que Jesús nos da. Padre, Hijo, amén. Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, amén. Muy bien. ¿Qué bendiciones tenemos del bautismo, hermanos? El creyente obedece y cumple con uno de los requisitos y ordenanzas del Señor. Es decir, Cristo lo ordenó, hermanos. No lo inventamos, no lo ponemos como requisito. No, Cristo lo ordenó. El bautizado pasa a ser miembro de la iglesia local con los debidos derechos y privilegios, donde cada uno cuenta y Jesucristo es el Señor. Se ministran al creyente y su familia con la palabra de Dios en el templo y en su casa cuando la ocasión lo merezca. Tomar parte en las actividades de la iglesia local, participar en la cena del Señor, tener el privilegio de servir en la oficialidad de la iglesia y en sus diversos ministerios, llegar a ser un ministro de la palabra si el Señor lo llama. ¿Qué quiere decir? Que las bendiciones del bautismo, primero, es porque el Señor lo ordenó. Segundo, somos miembros de la iglesia local, es decir, nosotros recibimos como miembros de Centro Cristiano El Calvario a las personas que se bautizan en agua, ¿verdad? Entonces ya son miembros oficiales de la iglesia. Tienen el derecho a ser ministrados en el templo y en su casa. Toman parte en las actividades de la iglesia local. Después de ser bautizados en agua, generalmente ya los ponemos a servir en la alabanza, predicando, enseñando a los niños, dando clases, evangelizando, etcétera. Participar de la Santa Cena. Muchos ponen como requisito, hermanos, el bautismo en agua, no porque sea meramente estricto que la Biblia lo enseña así, sino para mí como pastor, una persona que ya ha sido bautizada en agua y que tiene el bautismo en agua, quiere decir que ya se arrepintió genuinamente de sus pecados, ya recibió a Cristo, por lo tanto, ya no habría mucho problema en participar de la Santa Cena. Una persona que no es convertida no va a entender lo de la Santa Cena, no va a entender el significado. Entonces, para muchos es requisito ser bautizado en agua para participar de la Santa Cena porque ya tenemos testimonio público de que esa persona ya se arrepintió de sus pecados y ahora es seguidor de Cristo. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Sí. Tener el privilegio de servir en la oficialidad de la iglesia, ya puede ser líder,
de jóvenes, de damas, de la alabanza, de lo que se necesite. Y también puede llegar a ser un ministro de la palabra si el Señor lo llama. Como muchos de nosotros ahora ministramos la palabra porque hemos sido llamados. Requisitos para el bautismo en agua, hermanos. Esto es importante. Haber nacido de nuevo, ser salvo. Hay personas que se bautizan en agua y no son salvas, ni siquiera entienden. Entonces nosotros, como ministros del Evangelio de Cristo, como pastores, como siervos, debemos de asegurarnos que esa persona sea nacida de nuevo. Por eso, aunque no hay impedimento para que una persona reciba a Cristo como Salvador personal y se bautice de inmediato, no hay ningún impedimento en la Biblia, lo más sabio para nosotros es esperarnos un tiempito para ver que esa persona dé fruto de arrepentimiento, hermano. Lo ideal que es, pues conocer a la persona. Si está en nuestra congregación, decimos el hermano Juan, la hermana Cintia, aceptaron a Cristo y se ve que Cristo ya los ha transformado, que están en un proceso de transformación, que dan, que dan fruto de arrepentimiento. Ahí, hermano, entonces nosotros nos aseguramos y decimos, ya es un candidato para ser bautizado en agua. ¿Sí me explico, hermanos? Sí, sí. Amén. Debemos asegurarnos que la persona sea convertida, hermano, ¿verdad? Sea salva. Tener una edad suficiente, por lo menos 14 años. ¿Por qué? Porque hay jóvenes o adolescentes en nuestra iglesia que ya aceptaron a Cristo como Salvador, que dan fruto de arrepentimiento y dicen, pastor, yo ya me quiero bautizar. Entonces, si entiende, hermanos, lo que significa el bautismo en agua, pues no hay ningún problema si ya nació de nuevo. Más chiquitos, hermanos, se puede sí, pero es más complicado. Entonces, usted debe considerar una edad suficiente donde la persona entienda qué significa el bautismo, significa que te arrepentiste, que aceptaste a Cristo. ¿Sí me explico, hermanos? Sí. Solteros de buen testimonio, íntegros, ¿qué quiere decir? Una persona que es soltera, no sé, tiene 20 años, 30 años de edad, es soltera, no se ha casado nunca, pero tiene buen testimonio de que pues no tiene una vida sexual activa, de que no anda robando, de que tiene buen testimonio, de que es íntegro, entonces lo podemos bautizar, ¿verdad? Porque es una persona nacida de nuevo que está esperando a casarse quizás y que está guardándose para Dios. Los casados, hermanos, tienen que estar casados legalmente, no en unión libre. ¿Por qué? Porque el que está en unión libre, pues está en pecado, hermanos. Y no podemos bautizar a alguien que está en pecado. Entonces, es un requisito, incluso, por ejemplo, acá en Asambleas de Dios, donde nosotros somos ministros, perdón, se nos llega a disciplinar si bautizamos a una persona que no es casada, hermano. ¿Por qué? Porque está en pecado y lo estás bautizando. Entonces, ¿qué tiene que hacer la pareja? Pues casarse legalmente. No, ahora escuche bien, hermanos. La Biblia no enseña que nosotros tenemos que casarnos por la iglesia, hacer una ceremonia para que valga. No, más bien eso es una acción de gracias. La persona debe Hermano, de casarse por el civil, ¿verdad? Debe casarse civilmente y eso es lo que vale delante de Dios. Ya si quiere hacer una boda por la iglesia, bueno, pues es una acción de gracias, adelante, ¿verdad? Pero hermano, una pregunta. sí, En los tiempos de Jesucristo, ¿pasaba lo mismo cuando al bautizarlos veían si eran casados o no? sí, hermano, ¿Pasaba lo mismo? obviamente, aunque no lo ¿Habla la explica, palabra de eso mismo también? sí, hermano, obviamente el que Ujú. llega a Juan para bautizarse por arrepentimiento de pecados debía de tener una vida limpia y un testimonio limpio delante de Dios. Entonces, si llegaba un hombre casado y obviamente Juan los ubicaba, Juan obviamente decía, bueno, este hombre ya es testigo de Cristo. Bueno, en el caso de Juan es arrepentimiento de pecados antes de que llegue a Cristo. ¿Te arrepientes de tus pecados? Sí. Llevas una vida, por eso hay que entrevistar también a la persona, hermano. No lo podemos Ujú. bautizar si no lo entrevistamos. Obviamente nosotros pensamos que Juan bautizaba por bautizar. No, hermano. Juan se aseguraba. No. Juan se aseguraba de que fueran arrepentidos sus pecados y de que llevaran una vida en orden, ¿verdad?
En el caso de los discípulos que bautizan también, porque la Biblia dice que los discípulos los bautizaban, no necesariamente el Señor, ¿verdad? Los discípulos eran los que bautizaban, se aseguraban de que la Sí. persona tuviera una vida bien delante de Dios. Entonces imagínense que llegaba, por ejemplo, en el caso de la mujer samaritana, el Señor le descubre toda su vida, hermanos, y le dice, 5 maridos has tenido, y el que tienes ahorita ni es tu marido. Pero el Señor la transformó, ¿verdad? Se convirtió. ¿Qué es lo más probable, aunque no nos cuenta la historia? Que si la mujer se Ujú. arrepintió, arregló su vida personalmente, se bautizó y siguió al maestro, porque era parte del requisito del discípulo para seguir a Cristo, ser bautizado, hermano. Entonces, Hermano, sí, da un versículo ahí donde dice que se bautizaban en el río Jordán y en ese día fueron bautizados como 5,000 personas, sí, como obviamente, tres hermano. Miren, mil. miren, obviamente el que está bautizando no se va a bautizar si Dios no da testimonio. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los momentos bíblicos, el Espíritu Santo revelaba muchas cosas. En el caso, por ejemplo, de Ananías y de Zafira, que le mienten al Espíritu Santo, el Espíritu Santo los descubre, hermano. ¿Sí me explico? Entonces, es un requisito, hermano, estar bien legalmente delante de Dios. Si una persona vive en Esto, unión libre, está en pecado, hermano. No hay otra opción. Tiene que ok, casarse. de hecho le iba a comentar, Sí, pastor, sí, aún en nuestros días, ¿verdad? Hoy presente, sí. este, es muy difícil que alguien que no haya recibido a Cristo vaya a bautizarse. ¿Por qué? Porque no les interesa, porque no hay un convencimiento del Espíritu Santo hacia esas personas. No lo van a hacer. ¿Sí me explico? Hasta ahorita, de hecho, hasta las personas que ya lo recibieron y todavía tienen un poquito de tiempo, tienen el temor de ir a hacerlo. ¿De ir a hacer qué Sí, cosa? a bautizarse. Ajá. No lo hacen. O sea, lo que usted nos está diciendo es muy claro, ¿verdad? De que ellos ya estaban convencidos, arrepentidos y haciendo bien las cosas. Y lo mismo ahora. Yo, Ok, por ejemplo, miren, eso es sencillo, hermano. El que sí, ha sí, sí. nacido de nuevo tiene que bautizarse. Si la persona no quiere bautizarse, no la podemos obligar, hermano. Pero, Ah, no, pero no, a lo mejor no me entendió. ajá. Yo lo que estoy afirmando, lo que usted está diciendo, que alguien que no ha recibido a Cristo no va a ir a bautizarse porque no está convencido por el Espíritu, ¿verdad? No, claro. Ahora, mire, por ejemplo, alguien que está convencido, si su detalle es que no está casado, se va a casar. Va a Sí, poner, exacto. va a poner su vida en orden, hermano. Sí, afirmativo, sí. Sí, hermano. O sea, aquí, por ejemplo, como le digo, hay categorías en los miembros de la iglesia. Los que ya son bautizados, los que cumplen con los sacramentos, son miembros en plena comunión. ¿Qué quiere decir? Ellos ya pueden ministrar, ellos ya pueden tocar, cantar, todo lo que se tenga en la actividad en la iglesia, porque ya están, ya cumplieron con el sacramento, ya son parte de la iglesia. Los que no, hermanos, nosotros no los podemos obligar a bautizarse y tampoco los podemos obligar a casarse, pero no les podemos dar participación. Así es. ¿Sí me Así. explico? Esa es la Sí, sí, regla. Sí, porque no, se imagina, hermano, pues cuántas, en las iglesias siempre va a haber gente así. Va a haber gente obediente que diga, pastor, nosotros vivimos en unión libre, pero nos queremos casar para bautizarnos, porque sí, queremos seguir incluso hay los hermanos que quieren ser obedientes, pero fueron casados y no se han divorciado por X circunstancia, no porque no quieran, ¿verdad? Pero no han podido y tampoco ellos pueden ser partícipes, ¿verdad? Sí, exactamente, hermano. Ese es el asunto. Nosotros debemos ser estrictos en esa área. No le debemos de dar participación a personas que no son bautizadas en agua, porque obviamente no hay un arrepentimiento y no han seguido, hermano, los sacramentos, no han seguido las ordenanzas, y es una vida que no está ordenada todavía generalmente. Entonces, la persona Así. que se quiere bautizar va a poner su vida en orden, porque ese es el arrepentimiento de pecados, hermano. Imagínese que un borracho se arrepiente y cree en Cristo, se quiere bautizar, pero le dice, pastor, pues ya nada más me aviento 5 el fin de semana. Obviamente no ha sido Ok. transformado todavía. Necesita el proceso, ¿verdad? De transformación. Entonces,
Hermanos, aquí lo importante es que usted como pastor no le dé participación a alguien que no tenga su vida en orden con Dios. Esto es sencillo, hermano. Mire, aquí en la iglesia, Claro, aquí en la iglesia con nosotros, pues tenemos gente de todo tipo. Hay gente joven que si quiere bautizar, pues se puede bautizar. Hay gente que dice, pastor, yo me quiero bautizar. Fíjese, un caso así muy, muy personal, ¿verdad? En el caso de mi hermano carnal, él vivió siempre junto con su pareja, no se casó, hermano. Son sus decisiones, ¿verdad? Ahora, uno no lo puede obligar, son decisiones personales, pero eso no quiere decir que estás bien delante de Dios, o sea, estás mal delante de Dios, ¿verdad? Entonces, hubo conflicto ahí, se separa porque pues nada más estaba en unión, tuvo hijos, conoce otra persona y con esa otra persona va a la iglesia, se quieren bautizar y ¿qué cree que le dice el pastor? Pues para bautizarte necesitas estar casado. ¿Y qué dijo mi hermano? No, pues yo no me caso, pues no me bautizo. Ah, bueno, es tu decisión. ¿Puedes ir a la iglesia? Sí. ¿Puedes ser ministrado? Sí. claro, ¿Puedes participar? No. Porque no estás cumpliendo, hermano. no. Estás viviendo en una vida que Dios no aprueba. ¿Se me explico? Ah, Si él hubiera venido a mí este, como pastor, aunque sea, ahí, es como la rama que no da fruto, ¿no? Y pues va sí, a ser cortada, dice su palabra. exactamente, hermano. Ahora le Así es. pregunto, ¿usted, hermano, ustedes, hermano, están legalmente casados? ¿Ordenaron su vida? Sí, amén. ¿Y por qué lo hicieron, hermano? Pues porque quieren agradar a Dios, ¿cierto o no? Sí, definitivo. Hermano, Por así es. obediencia y temor. Exacto. Así es esto, hermanos. Si nosotros lo hicimos, ¿por qué los demás no pueden? Sí, y fíjese que yo, hermano, yo vivía en unión libre. Ajá, Tuve dos relaciones viviendo en unión libre ajá, por años, ¿verdad? Entonces, yo conocí a mi esposa, pero primeramente conocí de Dios. ajá. Y pues yo, por temor a Dios, ¿sí? Sí, Y por llevar las cosas bien, este, yo me casé, claro. para hacer las cosas bien ante Dios. ¿Y por qué? Porque, pues, más que nada es el temor a Dios, porque estar bien con Él es mejor, Sí, ¿verdad? exacto. Hacer las cosas bien. Ahora, hermano, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ordenaste tu vida. Eso es lo que dice Ujú. el Señor, ¿verdad? Ordenaste tu vida. Ahora, es bien chistoso, hermano, porque hasta resulta chistoso. Hay gente que lleva en Sí, unión 20 años, tienen sí. tres hijos ya, 20 años. No se quieren casar porque no quieren estar comprometidos y no quieren, hermano, ya lleva 20 años ahí y tiene hijos. Ah, pero no se quieren casar. Haciendo Por la herencia, lo por que, todo eso, el sí, hermano, divorcio. lo que usted quiera, pero a veces dice uno, pues ya es absurdo, hermano, ¿verdad? Porque pues Pues, tú es que ya tienes, le tienen miedo al divorcio, que porque los bienes. Hermano, cuando la mujer tiene cierto tiempo ya crea derechos. Así. sí, De exactamente. todos modos, se van a agarrar con problemas. Ahora, ¿cuál sería la diferencia, hermanos? A la vida que están llevando. Pues que firmaron un contrato, ¿verdad? Delante de la sociedad y de De Dios, Dios. hermanos. Sí. Que pusieron en orden las cosas, ¿verdad? Ujú. Ahora, En regla. exactamente. Entonces, si nosotros lo hicimos, hermanos, los demás también lo pueden hacer. No hay Sí. excepciones aquí, hermanos. No hay excepciones, ¿eh? Ujú. No hay excepciones. ¿Por qué? Porque si una persona, fíjese, nosotros tuvimos un caso en la iglesia de unos hermanos que querían servir y que ya estaban en ciertas áreas, pero no eran casados. Y les dijimos, hermanos, pues tienen que casarse y luego ya, pues se involucran, ¿verdad? Este, ellos no aguantaron y decidieron irse, hermano. Pero la enseñanza bíblica es esa. Pero hubo otro matrimonio, hubo otra pareja que nos dijeron, pastores, nosotros estamos igual. Yo tuve casado hace muchos años, no conocí a Cristo, me separé, no me pude divorciar. Yo conocí a mi actual pareja, tengo hijos con ella, desde siempre me quiero casar, pero no me puedo divorciar de allá. Así llegué a Cristo, yo no le conocía.
Entonces, pero nosotros queremos estar en orden. Hermano, el hermano duró años, años que no podía hacer el trámite legal porque la expareja lo extorsionaba, hermano. Dame 100,000 pesos, dame 150 y te doy la firma. Así, hermano, imagínese usted. Cuando ellos deciden poner su vida en orden acá con nosotros, cuando llegaron, Dios les abrió puertas, hermanos, consiguieron un abogado, les cobraba creo que algo simbólico por mes porque era como un centro comunitario. Se pudo divorciar, se pudo casar acá con la persona actual y puso su vida en orden, hermano. ¿Sí me explico? Sí, Porque sí. venía de Cristo, porque así llega la gente, hermano. La gente llega a Cristo pues con vidas destruidas y con un montón de cosas. Querían estar bien ante los ojos de Dios y Dios les abrió las puertas, ¿verdad? Exactamente. Ahora, ¿cómo ellos sí pudieron y los otros no quisieron y mejor se fueron? ¿Sí me entienden? Pero es eso, no quisieron. Exacto. Ahora, los hermanos que sí pusieron su vida en orden, ahorita son de nuestros líderes en la iglesia. Son de los que más sirven, de los que están más comprometidos, pero es gente que ordenó su vida, ¿me entiende? Entonces, Dios no va a bendecir una Gloria vida a Dios. que no está ordenada, hermanos. Dios va a bendecir Bueno, una vida. incluso por eso dice la palabra, para que no debemos de ser reprensibles ante los ojos de los hombres tampoco, ¿verdad? Para que demos un buen testimonio, para que las cosas vayan ordenadamente. Sí, exactamente, hermano. O sea, es parte del nuevo nacimiento, hermano. Claro. El que ha nacido de nuevo se bautiza. ¿Por qué? Porque es una ordenanza del Señor. Ahora, algunos hermanos, algunas iglesias dan un curso previo, le llaman prebautismal. Esto es un requisito para algunas iglesias. Lo ponen así para que la persona que se va a bautizar en agua comprenda bien y tenga enseñanza respecto al bautismo en agua. ¿Qué pasa, pastor, cuando, como dice, algunos no quieren? Muchas veces nosotros pues tenemos que enseñarlo, ¿verdad? Y enseñarlo, esta presentación, hermano, pues yo se las voy a pasar. Esta clase está siendo grabada, se las voy a pasar para que usted la tenga grabada, para que el pastor Rodrigo también la tenga. Ya si hay algunas dudas, pues podemos ir aclarando dudas. Cuando vayamos allá a Bahía, que tengamos pues una clase ahí presencial y todo, pues también sacamos más dudas. Esto, hermanos, es lo que el Señor nos mandó enseñar como ministros. Él lo hizo así, hermano. ¿Sí me explico? Entonces, Sí, sí. eh, a veces es la falta de enseñanza. Nosotros enseñamos. Si la persona no se quiere bautizar, es su decisión. Pero para mí no ha sido transformada, porque la persona que ha sido transformada se bautiza, hermano, es tan sencillo. Sí, obedece. Exacto, Sí, obedece, hermano. Me necesito Así es. casar, pues me caso. bueno, menos. Ujú. Necesito dejar mis vicios, dejo mis vicios, Así es. con la ayuda de Dios, ¿verdad? Entonces, Sí, 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 sí. por eso usted, hermano, Totalmente. como ministro de Cristo, tiene que ser firme en esto. Hermanos, disculpa, pero no puedo, no hay excepciones. ¿Cómo están? Ahora, porque por Sí. ejemplo, a veces pasa, hermanos, que hay una pareja que ya recibió a Cristo, no está casada legalmente, quieren servir, Ahí están no los podemos con bautizar obviamente, pero le dicen al pastor, no, queremos servir. Mire, le prometemos que Juan, tal ¿verdad? mes nos vamos a casar. No, primero cásese y luego viene a servir, Claro. ¿verdad? Sí, sí. Porque nosotros podemos prometer muchas cosas, hermano, pero de hecho, de eso a que se haga realidad, pues Sí, sí. ¿sí me entiende? Entonces, son requisitos, hermano, no hay más. Necesitamos una vida ordenada delante del Señor. Preguntas, hermanos, hasta aquí, porque vamos a pasar a lo de la Santa Cena. No, ahí vamos bien. Vamos bien. bueno, todo bien. Muy bien. Déjenme, les mando la presentación de una vez al WhatsApp, hermanos. Ok. Y continuamos con lo de la Santa Cena, Todo. Perfecto. ¿Vale? ¿verdad? Bueno, bueno. Este, ahí le hablas, te sientes muy mal, le hablas a ver que te ayude. ¿Vale? Muy bien. El gobierno ordena. Ahí está. Para. Ándale, pues. Ándale, Ya pues. se los envié, hermanos. Ya tienen esta presentación ahí en el WhatsApp.
Vamos a continuar nosotros, ¿verdad? Con la Santa Cena, hermanos. La Cena del Señor es el segundo sacramento que tenemos. La Cena del Señor, utilizando pan y jugo de la vid, constituye un símbolo que expresa la participación del creyente en la naturaleza divina del Señor Jesucristo, según de Pedro 1:4, un recuerdo de los sufrimientos y su muerte, 1 Corintios 11:26. Se espera que todo creyente participe en esta ceremonia cada vez que se oficie en la iglesia, y esto se continúa haciendo como la palabra lo enseña, hasta que el Señor venga. El cristianismo bíblico no es un rito ni un sacramento. En la sacramentación se cree que se imparte una gracia especial a los creyentes que participan de ciertos rituales, aunque la obediencia a las ordenanzas de la iglesia cristiana se prescribe en el Nuevo Testamento. Ningún mérito especial se añade a tal obediencia. Simplemente somos bautizados en agua por obediencia, participamos de la Santa Cena por obediencia. ¿Qué nombres se utilizan para la Cena del Señor en la Biblia? La Santa Cena, la Cena del Señor, la Santa Comunión, la Eucaristía, que esta es la palabra que utilizan los católicos. Nosotros preferimos, hermanos, decir Santa Cena, Cena del Señor o la Santa Comunión o la Comunión Santa, utilizando, ¿verdad?, el sacramento. Esto es algo breve, hermanos, sobre el dogma de la transubstanciación. ¿Cuál es la diferencia entre un dogma y una doctrina? La doctrina tiene base bíblica, lo dice la palabra de Dios. Nosotros bautizamos en agua por inmersión porque así lo enseña la Biblia. ¿Qué es un dogma? Un dogma es un acuerdo que tienen entre los líderes cristianos para implementar alguna creencia en la iglesia. Por ejemplo, la iglesia católica tiene muchos dogmas. Ellos creen por sus líderes que la persona puede ser bautizada desde niños. La Biblia enseña que los niños son bautizados, no, pero ellos consideraron eso, es un dogma, es algo que nosotros seguimos, no, ¿por qué no? Porque no lo dice la Biblia, hermanos. En la transubstanciación, en la Santa Cena, ellos creen, hermanos, que la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, literalmente se convierte la hostia y el vino que ellos están participando. No lo creen como un símbolo, lo creen como algo Real. literal, exactamente. Literal. Es un dogma que Roma aceptó en el año 1215, intentando explicar las declaraciones de Cristo sobre este es mi cuerpo, esto es mi sangre, según Marcos 14, 22, 24. Se insiste en que el esto debe tomarse estrictamente literal. Esa interpretación no la acepta la Iglesia Evangélica. Sin embargo, para no ubicarse en el otro extremo, se interpreta y enseña que la presencia del Espíritu Santo responde a la fe del creyente, haciendo real la persona y el poder de Jesús. Lo que simboliza el pan y el vino se hace realidad por la obra del Espíritu Santo. La Santa Cena alcanza su propósito básico cuando incluye la participación del creyente en una comunión espiritual con el Cristo resucitado, beneficiándose de su muerte expiatoria, así como de la comunión con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, por aquí yo puse una imagen, hermanos, ¿verdad? De la transubstanciación, la define el Concilio de Trento como admirable y singular conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo y de toda la sustancia del vino en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no creemos en esto, hermanos, así como lo ponen ellos? No creemos en esto como lo ponen ellos, porque es como si crucificáramos a Cristo literalmente cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, y no es así, hermano. Cristo murió una sola vez y para siempre. Es un recordatorio, nada más, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Es un simbolismo, es un recordatorio. No es algo literal. Ellos lo creen así, hermanos, pero no es lo que el Señor enseñó. Es un recuerdo, con respeto, ¿verdad? Hacia la muerte de Jesucristo. Exactamente, hermano. Entonces, si es un recuerdo, si es un simbolismo, lo tomamos como tal. ¿Qué participantes
los comulgantes son únicamente personas bautizadas en agua por inmersión. ¿Por qué muchas iglesias lo ponen como requisito para la Santa Cena? Por lo que les decía ahorita, hermano, una persona que ya se bautizó en agua, podemos entenderlo así, ya pasó los filtros, ¿verdad? Es un cristiano verdadero, ha dado fe, ha dado buen testimonio, está casado legalmente si tenía que estar casado legalmente, es un joven o una señorita que tienen buen testimonio y se bautizaron, todavía son solteros, todavía no se casan, pero han dado buen testimonio delante del Señor. Entonces, por eso algunos lo ponen como requisito. De preferencia, los que ya son bautizados en agua, participen. ¿Por qué, hermanos? Porque los que no son bautizados en agua pueden todavía estar viviendo en unión libre, viviendo en borracheras, viviendo en drogas. O sea, los que no han sido bautizados en agua, muchas veces, aunque han recibido a Cristo, todavía no han sido regenerados completamente y no tienen el testimonio necesario, hermano. Entonces, hermano, quiere decir que unas personas que no se han casado, viven en unión libre, no pueden participar en la Santa Cena. Pues no, hermano, porque todavía están en pecado. Están Sí. viviendo, Amén. están viviendo en fornicación. Pastor, nada más una pregunta. El Sí, dogma entonces es el acuerdo entre líderes cristianos, así, ¿verdad? Religioso. O sí, el religiosos. dogma. Y la doctrina, hermanos, es la que tenemos como base en la Biblia. Ajá. Nosotros, Estamos bíblica Base bíblica. amparada es- con las escrituras, ¿verdad? exactamente. En el caso de muchas actividades que tiene la Iglesia Católica, no están amparadas en la Biblia. Son acuerdos que ellos tienen, Son dogmas. son dogmas, exacto, pero no es doctrina. ¿Se Sí, fija la diferencia? Sí, no, pues claro. está muy distante de Exacto, una de otra. exactamente. Por eso nosotros enseñamos la Biblia, hermanos, y nos respaldamos con ella. No, pero es que allá le pueden enseñar muchas cosas, pero no va a ser la Biblia, porque el que le enseña la Biblia le enseña esto. Hermano, entonces quiere decir que todo empieza con la aceptación de Jesucristo. Exacto, exacto, hermano, exacto. Todo empieza ahí porque no puedes sumergirte en agua, bautizarte, si no has aceptado a Jesucristo. Exacto. ¿Por qué, hermano? Porque el que se sumerge en agua, que da testimonio público de que ahora es un seguidor de Cristo, ha sido transformado, hermano. Y ha sido, Ahora, sí, sí, ahora el que ha sido el bautismo, aparte de simbología, espiritualmente, ¿qué es? Ya ve que en Jesucristo los cielos se abrieron, bueno, pues fue algo espiritualmente grande, pero cuando un ser humano como nosotros naturalmente se bautiza en agua, ¿se abren los cielos o no, hay... en el caso de Cristo, hermano, como fue un acto de obediencia sublime, ¿verdad? De hecho, Sí, no, ahí, pues él es Dios. sí, claro, de Única. hecho, ahí, hermano, se revela la Trinidad, ¿verdad? Se escucha la voz, Claro. el Hijo está siendo bautizado y el Espíritu Santo desciende como paloma. En el caso del creyente, hermanos, simple y Ajá. sencillamente está haciendo lo que el Señor hizo en su muerte y resurrección. Ahí está el acto espiritual que es glorioso, hermanos, ¿verdad? Yo Ujú. muero a mis Un pecados, mundo pero nuevo se resucito una levanta. nueva vida en Cristo. Simple y sencillamente el Señor se deleita, hermanos, en nuestra obediencia porque Él lo instituyó así. Él lo manda. Él lo Pastor, manda. incluso, ¿verdad? Además de que se presenta la Trinidad, ¿verdad? En ese momento, también el Señor ahí nos está enseñando, ¿verdad? Que iba a morir, pero iba a ser levantado nuevamente, ¿verdad? Exactamente, hermano. Entonces nosotros morimos a la vida de pecado y somos Ok. levantados a una nueva vida en Cristo, hermano. Una vida Amén. nueva en Cristo, obviamente no está viviendo en unión libre, obviamente no está en pecado, obviamente no, el que robaba no roba más, el que era borracho ya no es borracho más, el que tenía vicios ya no No tiene. más mentiras. Exactamente, ¿por qué? Porque el que es nacido de nuevo, hermanos, ha sido transformado y está en un proceso de transformación que esto Oiga, se... hermano, no más drogas. ¿Perdón? ¿Qué pasó, hermanos? No más drogas. No. No No más más, drogas, digo. no más drogas, no más Que nada. no más drogas, pues. Ya no se va a drogar. Ni Ni el con Coppel. Coppel.
Ni con los de Electra, hermano, porque hacen, No me los miente, hermano. Oiga, Está bien, patrón, hermano. porque no lo una van a dejar pregunta, dormir, hermano, le van a estar llame y llame. una pregunta, Sí, hermano. ¿verdad? Dice la palabra que el Señor aborrece pues, los vicios, ¿verdad? O el pecado. Ajá, Sí. Pero también dice que los borrachos no entrarán al reino de Dios. exacto. Eh, pero si yo me tomo una copa de vino Ajá. de aquí a un mes, a una semana, ¿es malo? No, Sí, hermano. Mire, nosotros, pues sí. la Biblia, hermanos, está escrita en un contexto donde el vino es muy común, pero el vino que se tomaba en aquel tiempo no era un vino que embriagaba, por ejemplo, estaba diluido, hermano. Ahora, Ajá. este vino, hermanos, no era suficiente para embriagarse, se necesitaba mucha cantidad. ¿Sí me explico? Entonces, por eso dice la Biblia, no os embriaguéis con vino en el cual hay desilusión, más bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el vino alegra, pero es momentáneo, pero el Espíritu Santo es permanente, hermano. Entonces, nosotros estamos en la postura de cero alcohol, porque aparte que el mexicano dice que una no es ninguna, ¿verdad? Y que así se va, hermanos. ¿Para qué abrir la puerta al enemigo de algo de lo que ya Dios nos sacó, hermano? ¿Verdad? Entonces, Sí, sí, sí. el borracho, ¿qué quiere decir? Que ya en su práctica de tomar, toma en exceso, al punto de llegar a emborracharse, hermano. Entonces, dice la Biblia Embriagarse, perder la cordura. exactamente que los que tales cosas practican no heredan el reino, ¿verdad? Entonces, por eso el nuevo creyente o el creyente que ha nacido de nuevo, si tomaba vino, si tomaba alcohol anteriormente, lo deja, porque ahora su alegría no depende del alcohol, depende de Cristo. Porque ahora su vida, su satisfacción no está en el alcohol, está en Cristo. Hermano, mire, el testimonio del hermano Emilio, usted lo conoce. Yo no sabía Ujú. los datos de su testimonio, pero él dice, cuando yo andaba cruzando gente, dice, eh, conocí a una muchacha, convivíamos, ya vivían, parece que vivían juntos y andaban en este tipo de trabajo, andaban perdidos, dice, yo andaba en drogas. Lo que yo hice fue cruzar gente, dice el hermano Emilio, él testifica, ¿verdad? Le pagaron una cantidad de dinero, él se fue rápido a comprar droga. Dice, yo traía $500 de cocaína en la bolsa, me fue lo que compró. Pero un vecino de los departamentos donde vivían estaba regalando ropa, dice el hermano. Y nos invitó. Ya empezamos a agarrar ropa y cuando teníamos la ropa en la mano nos empieza a predicar, dice. Y nos invita a la iglesia. Ya por compromiso, dice el hermano, pues fuimos a la iglesia, pues ya teníamos la ropa en la mano, dice el hermano. Cuando el Ya hermano estaban bien llega, agarrados. sí, hermano, cuando el hermano llega a la iglesia, eso testifica el hermano Emilio. Cuando llega a la iglesia, hermano, tiene un encuentro con Cristo tan fuerte que es transformado en el momento a tal punto, hermanos, que él mismo dice, cuando salí lo primero que hice fue agarrar la bolsa de droga y tirarla. Ya no necesito más esto, dice él, porque ahora Cristo me transformó. Y hasta la fecha, hermano. Entonces, ¿cómo Dios puede realmente liberar del pecado a esos grados, hermano? A una persona que estaba adicta a una droga, de la noche a la mañana la suelta. Eso solamente lo hace el poder de Dios. ¿Qué hace el que tomaba, hermano? Si esa es su debilidad, pues hay que abstenerse. ¿Qué hace el que No, no daba? Ahora, el pecado es pecado, hermano. ¿Es sí, pecador el borracho? le confieso y le pregunto esto también, ¿verdad? A la vez, ¿por qué? Porque pues yo era alcohólico también, ¿verdad? Ajá, Y hace un año me tomé dos bebidas, ajá, pero hasta ahí nada más dije, no, yo no puedo seguir tomando porque se me antojó, vaya, claro. el tomarme esas dos bebidas, pero desde hace un año igual, o sea, ya no lo he hecho nuevamente, o sea, lo hice porque se me antojó en el momento. Sí, claro, hermano. Mire, es que aquí en la regeneración del creyente, y aquí estamos incluidos nosotros, nos tenemos que abstener, hermano. Imagínese, ahora, escúcheme bien lo que le voy a decir. El pecado para Dios es pecado, ¿eh? En la lista que ponen Sí, Gálatas, los borrachos, los hechiceros, los fornicarios, pone una lista, ¿verdad? Es tan pecador el borracho sí, sí.
como el hechicero, ¿verdad? Entonces, Sí, imagínense que la tentación del que tomaba, pues es el tomar, ¿verdad? Y tenemos que vencer la tentación en Cristo, ¿verdad? La tentación del fornicario, ¿qué va a hacer? Pues estar con hombres, con mujeres, según sea el género o según sea la adicción que se tenía anteriormente. El que practicaba hechicería, ¿cuál va a ser su tentación? Ir a consultar las cartas. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces, Bueno, el creyente siempre va a estar el tentado. volver al sí. Pero, ¿cuál es la recomendación? Alejarse completamente. Por eso Pablo dice, le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Qué quiere decir, hermanos? Hay tentaciones de las que usted tiene que correr, punto. Ajá. ¿Por qué? Porque no va a poder vencer. Probablemente, como dice, se le va a antojar su carne, hermanos, le va a pedir, ¿verdad? Entonces, el que Sí, practicaba sí. la mentira, hermanos, ¿a qué va a estar tentado? Pues a mentir, hermanos. Al seguir mintiendo. Exactamente. Entonces, fíjese, hermano, sí. bueno, ahorita que está tocando ese tema, pues, de las tentaciones, de lo que le llama la atención a uno, ¿ah? Como el borracho, pues tomar, ¿verdad? Fíjese, yo también tomaba y me drogaba y fumaba y de todo, ¿verdad? Ajá. Pero yo cuando estaba solo y eso, cuando estaba perdido en la droga, yo le lloraba a Dios que me ayudara, que me quitara esto, que ya no podía yo vivir así, que quisiera que me diera, que ya no quisiera tomar, que me diera asco, que no me cayera o que hiciera algo, que intercediera por mí, que me diera las manos. Yo bien desesperado, pues, pidiéndole y orando, ¿ah? Y llegó el momento que tuve un momento con Dios que se me manifestó y de ahí en adelante, ya el alcohol, si me cae un chorro de alcohol en las manos o en la camisa, me gomito, hermano. Si me cae un chorro de cerveza, me gomito. Y el cigarro después de que dejé de fumar, que Dios me lo quitó, se me antojaba y se me antojaba y se me antojaba y lo intenté, pero mi gomito, hermano, me gomito, ya no me cae. Ni el alcohol, ni la cerveza, nada, ya no me cae, me hace que me gomite. Sí, hermano, porque obviamente ya hay ya hay como una repulsión al pecado, ¿verdad? Fíjese, a mí a veces me pasa, hermano, que cuando yo veo una persona que ha sido transformada, se nota el cambio completamente, hermano. Es que es un cambio completamente, ¿verdad? Eh, por ejemplo, decía alguien en broma, ¿verdad? Está como aquel, porque todo es pecado, toda la lista de pecados es pecado, ¿verdad? Está como aquel que Dios le había librado de la homosexualidad y pase da gracias, hermanos. Dios me hizo libre, me sacó de la homosexualidad. Ya nada más batallo pintándome las uñas, pero Sí, sí, Pero dice la palabra que ni los afeminados. sí, hermano, exactamente. Ahora, mire, escúcheme bien, porque esto pasa, ¿eh? Va a llegar a su Sí, congregación, sí. va a llegar a su congregación gente que no necesariamente es homosexual, pero sí trae algo de afeminado, hermano, ¿me entiendes? Uno como hombre a veces es vanidoso, ¿verdad? No, pues me bañé y todo, pero ya se ensució, ni modo, ¿verdad? Es como, pues el andar presentable, andar bien, no es pecado, ¿verdad? Pues si usted da testimonio de que Dios lo ha transformado, pero, ¿qué pasa cuando a un varón o incluso una muchacha, porque también a las muchachas, hermano, se les nota a veces, pues una tendencia, ¿verdad? Entonces, usted va a tener personas así en su iglesia, sí. Tienen que ser transformados por Dios, sí. Tiene que ministrarlos, sí. Mientras ellos guarden testimonio de que viven una vida bien, hermano, pues uno ya no los puede juzgar, me explico. O sea, ya es la lucha que ellos tienen y que tienen que ir superando. Yo conozco un pastor, hermano. Yo conozco un pastor que salió, Dios lo sacó de la homosexualidad, se casó, tiene un hijo, y usted lo mira y no le nota nada, hermano. O sea, usted no le nota que en su vida pasada, no, si no me dice el hermano, yo ni cuenta. ¿Qué quiere decir? Que Dios transforma, ¿verdad? También he ya conocido no gente que dice, hermano, yo me caía de borracho en la banqueta. Y usted lo mira, hermano, y parece que nunca ha tomado en la vida. sé. Porque eso es lo que Dios hace, hermano. ¿Me entiende? Entonces, Sí, amén. ¿cuál es la recomendación? Cero alcohol, cero tabaco, alejarse de lo que era nuestra tentación, hermano. ¿Cierto? Amén. Sí, sí. Ahora, por ejemplo, yo no tuve vicios, hermano.
porque yo decidí, mi mamá desde niños nos llevó a la iglesia, yo me alejo de la iglesia, pero alejado de la iglesia de joven, 14 15 años, en el barrio, con los de la colonia, yo decido no agarrar vicios, porque pues mi mamá me había enseñado, ¿no? La palabra, pero por ejemplo, en mi caso, hermano, ¿cuál puede ser algo, una susceptibilidad? Pues a lo mejor otras mujeres. ¿Por qué? Porque pues no tenía un vicio, entonces ¿qué tengo que hacer yo? Pues guardar mi testimonio en todas las áreas, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque pues es un temor a Dios, no es tanto solamente el compromiso en la iglesia, sino lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba. ¿Qué quiere decir? Que todos vamos a tener tentaciones, hermano, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues poner una barrera en lo que más nosotros podamos ser débiles o en lo que más nosotros podamos ser tentados, hermano. Por ejemplo, hay gente que si Dios la sacó de ser ladrona, pues no lo vamos a poner de tesorero en la iglesia, hermanos. De preferencia, lo vamos a poner en un lugar donde no le cause tentación. Ahora, yo no digo que una persona que ha sido transformada ya no robe, puede ser que no, hermanos. Pero si eso era su tentación, probablemente va a batallar, ¿me explico? No puede ser atacado por eso, pues. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque dice, no, pues aquí tengo oportunidad. Es como la historia que muchos cuentan, ¿verdad? Que conocen de la persona que está en el restaurante comiendo con una dama y alguien enseguida deja el maletín lleno de dinero y al dejar el maletín lleno de dinero, él lo encuentra y lo regresa, ¿verdad? Se lo regresa a la persona y le dice, no, tenga, se lo olvidó. No, qué honrado es usted, vamos a llevarlo al periódico, a las noticias, y el hombre no quería. Hasta que le pregunta, ¿por qué no quiere? Y dice el hombre, bueno, es que yo no tengo problema en regresar el dinero, yo soy honrado, pero la mujer con la que estoy no es mi esposa. Entonces, el hombre era honrado, sí, pero no era íntegro, hermanos, ¿verdad? Hermanos, se desconectaron un poquito, pero ya están de regreso. Amén. Muy bien, vamos a continuar, hermano, para ir Y ya acabando. está, ya Sí, se estamos. desconectó. Muy bien. Pueden participar de la Santa Cena todos los creyentes que cumplan con el anterior requisito, aunque pertenezcan a la iglesia local. Las iglesias de comunión cerrada la limitan a sus miembros exclusivamente. ¿Qué quiere decir? Usted no deje participar de la Santa Cena a gente que no ha sido transformada por Dios y que no da testimonio. ¿Por qué, hermano? Porque es una vida que tiene que ponerse en orden. Aquel que ya se bautizó en agua, usted ya lo pasó por los filtros de que son casados legalmente, de que son solteros con buen testimonio, de que tienen la edad suficiente. Hay algunas variantes de que iglesias lo aceptan, por ejemplo, impartirla a niños hijos de creyentes que entienden lo que hacen. Otras más no ponen como requisito el bautismo con agua. La recomendación en estos casos y en otros es que se debe ser muy prudente y cuidadoso, pues nunca conviene eliminar normas que fortalecen la disciplina y la santidad. Si nosotros ponemos como requisito el ser bautizado en agua para participar de la Santa Cena, ¿qué va a pasar con la persona que quiere participar de la Santa Cena pero no es bautizado? Pues probablemente se va a querer bautizar, ¿no? ¿Verdad? Para poder participar de la Santa Cena. Una buena mayoría de la gente celebra el primer domingo del mes. La Santa Cena se puede celebrar toda la semana si usted quiere, cada domingo, pero puede hacerlo cada mes, cada 6 meses, una vez al año. Nosotros lo hacemos en la iglesia una vez al mes, tenemos Santa Cena una vez al mes. Ahora, Sí. ya vamos a pasar a algo bien interesante, hermanos, para ir cerrando, ¿verdad? El siervo líder o líder siervo. La esencia, hermanos, de la Santa Cena o de la última cena del Señor es el enseñarnos que somos líderes, pero que somos siervos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los Sí. hijos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y al enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú
no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía que él iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos, hablando de Judas, ¿verdad? ¿Y qué sigue diciendo, hermanos? Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo soy el señor y maestro y he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Si lo hiciereis, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hermanos, esto de la última cena, yo sé que andaba ya el diablo manifestándose en forma de campana, hermanos, son los de la basura, ¿va? No me lo creer, Dios. pero ya está. Mire, esto es interesante lo que les voy a decir, hermano, porque la pintura de Leonardo da Vinci, que le decía la última vez, ¿verdad? Hace algunas semanas tocábamos este tema. La última cena ha grabado en nuestras mentes por siglos la idea de que la última cena bíblica era una cena de una mesa larga, con Jesús en el centro, sentado junto a sus discípulos a ambos lados. Y se armó una controversia, hermanos, porque en la pintura supuestamente estaba María Magdalena. A lo mejor usted vio la del Código de Da Vinci, que es una película que causa cierta sensación de esto, pero resulta que la Santa Cena no fue así, hermanos, ¿verdad? Yo les decía que la última cena, según la cultura judía, hermanos, y la cultura romana del primer siglo, la mesa donde Jesús celebró la Pascua tuvo que haber sido un triclinio, una mesa larga de 3 lados con una forma de U. Para los judíos, hermanos, dentro de la mesa habían algunos puestos de importancia y otros de menor relevancia. Miren, aquí están los lugares importantes. Seguramente pensaríamos que el anfitrión se sentaría en la mesa central donde podría ver a todos sus invitados, pero para los judíos la parte más importante de la mesa era el lado izquierdo y no el centro. Era ahí donde el anfitrión se sentaba segundo desde la izquierda bajo señalado en amarillo. Es decir, el anfitrión que es Jesús, se sienta aquí en amarillo, hermanos. Aquí va el anfitrión, ¿verdad? El invitado de honor se sentaba al lado izquierdo del anfitrión, es decir, acá, donde estoy señalando con la flechita, y el amigo de confianza se sentaba del lado derecho. Entonces Jesús estaba rodeado de el invitado de Sí. honor y de el invitado y el amigo de confianza, ¿verdad? Estos eran los puestos de honor en la mesa, los fariseos estaban en estos lugares, Juan y Jacobo Está también bien hacer una mesa. sentarse en estos lugares, pero el resto de los invitados se sentaban hacia la derecha en el orden de importancia. Es decir, estos dos que señalé aquí, hermanos, eran los más importantes. Los otros lugares eran importantes, sí, porque eran invitados a la cena, pero no eran de tanta importancia. Por eso el Señor dice, cuando te sientes a la mesa, siéntate, parafraseando el texto, ¿verdad? Donde te ponga el invitado. No vaya a ser que tú te sientes en un lugar de honor y venga alguien más importante y te quiten para darle el lugar, ¿verdad? No sé si ha leído ese pasaje. Entonces, con base, Sí, 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 claro. con base en esto, hermanos, eh, es aquí, con base en estas tradiciones, ¿verdad? Judías y no meramente las que nosotros pensamos como occidentales,
Con base en estas tradiciones culturales judías y lo que indica la Biblia, podemos determinar cuál fue el escenario de la última cena. Jesús, como anfitrión de la cena, se sentó segundo de izquierda, desde la izquierda, y no en el centro como lo muestra el famoso cuadro de Leonardo da Vinci. Ahora también podemos determinar dónde estaba sentado Juan, el discípulo amado de Jesús, dice la Biblia, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, esto es Juan, ¿verdad? Este estaba recostado al lado de Jesús, recostado cerca del Sí. pecho. ¿Qué quiere decir, hermano? También podemos saber cuál era la persona que estaba a la izquierda de Jesús, es decir, el invitado de honor. Dice la Biblia, entonces él respondiendo dijo, el que la mano mete conmigo en el plato, ese me va a entregar. Aquí estaba Juan y Judas, hermanos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo estaban sentados en la última cena? Juan al lado Judas. derecho del maestro, que es el amigo íntimo, el mejor amigo de Jesús o el amigo íntimo. Y el invitado de honor, ¿quién era, hermanos? Judas. ¿Por qué? Porque es el que mete el pan, ¿verdad? En el plato del Señor. El Señor sabía que Judas lo iba a entregar. ¿Y cuál lugar le dio a Judas, hermanos? Ándale, pues. El del invitado de honor, hermano. Ándale, pues. Gracias. Ahora, Vamos. Pedro, hermanos, Pedro se cree que probablemente estaba acá enfrente. ¿Por qué? Porque le dice a Juan, pregúntale al maestro, dice el Señor, uno de los que está aquí me va a entregar. Y todos dicen, ¿seré yo, maestro? ¿Por qué dicen esto? Porque no están escuchando, hermanos, lo que Juan está escuchando ni lo que Judas está escuchando aquí enseguida. Ellos están más lejos, ¿verdad? Entonces Pedro le pregunta a Juan, pregúntale, hermano, pregúntale a quién se refiere el maestro. Nosotros cuando leemos eso probablemente no entendemos, pensamos que Pedro está cerca y le pudo haber escuchado, pero resulta que Pedro pudo estar un poquito más lejos, hermano, y no escuchó bien. ¿Quién era el invitado de honor? Judas. ¿Quién era el amigo más íntimo? Juan. Por eso podemos sacar esta conclusión. Ahora, Amigo, el amigo, Juan. el amigo más íntimo, Juan, y el invitado de honor era Judas, hermano. El traidor era el invitado de honor. Ahora, conclusiones, nuestro liderazgo debe ser como el liderazgo de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Debemos servir a Dios y a los demás con amor. Debemos servir siendo los menores en rango que todos. El menor será el mayor en el reino de los cielos. Debemos servir a nuestros mejores amigos sin perder las líneas de respeto de autoridad, pero debemos de servir también a quienes nos traicionan con amor, hermano. Debemos de servir a quienes nos traicionan, coma, con amor, ¿verdad? Porque si no diría, debemos de servir a quienes nos traicionan con amor. No, no nos traicionan con amor, ¿verdad? Debemos de servir a los que nos traicionan, Tengo. coma, con amor, ¿verdad? Y pues esta es la lección, hermanos queridos, de el bautismo en agua y de la última cena. Vamos a tener un receso, hermanos, ¿qué les parece? Bueno, a ver. Vamos a tener un receso. Adiós.